Una sola nota puede parecer un simple sonido, pero cuando encuentra las demás, nace una melodía capaz de dar sentido a todo. Claude está haciendo tambalear a Gemini, ChatGPT y cualquier herramienta líder en inteligencia artificial. Actualmente sus modelos se posicionan en el top 1 de los rankings más importantes como los conversacionales, la codificación, análisis de imágenes, creación de documentos o hasta búsqueda de información. Salvo lo creativo visual, se ha convertido en el mejor modelo para un enfoque empresarial, codificar y automatizar. Sin embargo, lo que le hizo destacar fueron sus funciones como Cowork, Claude Code y otras funciones de las que no se habla, pero que en realidad son capaces de automatizar procesos que antes llevaban días de trabajo. Para comprobarlo, estaremos viendo sus posibilidades con 7 casos de uso. Desde poder hacer que gestione todo el flujo de trabajo y gestión de nuestros archivos, que sea capaz de conectarse y utilizar cualquier plataforma a nuestro día a día, superar sus límites, como la creación de los vídeos, o hasta controlar todo desde un smartphone, entre otros casos de uso. Lo mejor es que Anthropic, pese a no ser la más baratanía, nos permiten optimizar sus límites y usar alternativas a funciones premium, con la que también podrás usar de una forma gratuita. ¿Suena bien? Pues veamos cómo hacerlo. La compañía de Anthropic no ha parado de lanzar actualizaciones. Su equipo ha publicado literalmente más de 70 actualizaciones en menos de 2 meses. Para descubrir de lo que eres capaz, saltemos a Claude, una plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción junto a todas las que veremos a lo largo de este vídeo. Desde aquí, como podemos ver en la página oficial, realmente sus productos se dividen en 3. Tanto su modelo de chat, de código, como del Cowork, productos que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Y pese a que te comentaré alternativas gratuitas a la versión premium para poder ver todo de una forma clara y descubrir si nos merece la pena algún plan de pago, yo estaré utilizando su versión Pro, aunque junto a la gratuita dan para mucho. Ya que pese a que esta compañía está reportando que es una de las inteligencias artificiales más populares en cuanto a suscriptores de pago, en donde podemos ver que despunta en los últimos 6 meses, gracias a las actualizaciones que estaremos hablando, al igual que los nuevos usuarios que la van utilizando, hay una especie de moda en la suscripción Max que tiene un coste de 100 euros o 200 euros, cosa que realmente en la mayoría de los casos ni siquiera hace falta. Y esto lo estaremos viendo con alternativas a los casos de uso que veremos, así que para ello saltemos al primero. Con el primer caso de uso estaremos viendo cómo este nuevo modelo y plataforma Anthropic es capaz de visualizar todo de una forma más sencilla para poder agilizar nuestro tiempo. Para poder hacer esto, yo me acabo de venir a la plataforma de Claude que tenemos en la versión web, aunque realmente si le quieres sacar el máximo partido, yo te recomiendo que te descargues su versión de escritorio que está disponible tanto en Mac como Windows, además de las versiones móviles de la que estaremos hablando en los próximos casos de uso. Una vez estando instalado y habiendo hecho el inicio de sesión, vas a poder ver una visualización como esta. Desde las versiones gratuitas vas a ver exactamente las mismas opciones de aquí, aunque desde una versión Pro te vas a encontrar con otras 2 funciones que estaremos viendo luego. Clicando aquí también tenemos acceso a los modelos. Opus 4.6, más potente para trabajos exigentes, Sonnet 4.6 para las tareas del día a día y Haiku 4.5 siendo el más recortado para respuestas más rápidas. Desde aquí también podemos habilitar el pensamiento extendido para aquellas tareas más complejas, aunque en mi caso, por optimizar, voy a desmarcar esto y vamos a estar utilizando Sonnet 4.6 para todos los casos de uso. Para comprobar lo visual que pueden ser sus respuestas, desde el apartado de chat, yo le voy a preguntar algo tan sencillo como que me diga el tiempo de Cádiz para los próximos 5 días y como puedes ver nos estaría redactando por aquí todos los aspectos clave del tiempo de los próximos 5 días, teniendo tanto la temperatura máxima, la probabilidad de lluvia y por aquí un pequeño widget que nos muestra todo esto de una forma mucho más visual que suele desplegarse para algunos casos de uso. Para descubrir cuáles son, directamente si desde el chat le hacemos esa pregunta de que nos muestren qué otros casos de uso utiliza este tipo de widget, al clicar en enviar, ya nos empezaría a decir por aquí cada uno de esos bloques, por lo que le voy a decir ahora que me muestre todos con un ejemplo ficticio en cada una de ellas, lo envío y de esta forma pues ya la habría entendido y estaría empezando a trabajar con un itinerario en un mapa. Ya por aquí tendríamos lo que sería un itinerario de una ruta en Barcelona para ver lo que sería la playa, la Basílica de la Sagrada Familia y el Park Güell. Junto a esto también nos muestra cómo podrían verse todas las recetas, teniendo por aquí tanto imágenes, los ingredientes, pasos y todo esto dependiendo del número de raciones que vayamos a utilizar, pues se iría cambiando de forma dinámica.
También nos muestra cómo podemos visualizar gráficos de una forma muy visual, otros widgets que son interactivos, como este aquí de cuota mensual y el total de intereses, donde nosotros esto lo podemos ir moviendo y como puedes ver los valores se irían modificando. También tendríamos la propia redacción de email y justo por aquí al final nos diría que faltan los botones, que es justo lo que nos ha desplegado, aprovechando por consultar cuál de estos widgets nos ha gustado más. Y es que con esto ya no estamos hablando simplemente de chatear con una inteligencia artificial y tener que exigirle un formato tabla o algún otro más visual, sino que Claude, de una forma totalmente automática, cuando detecte que realmente nos puede mostrar la información de una forma más visual para que se entienda mejor, pues este lo va a cargar para que la experiencia no solamente sea mejor, sino que todo se pueda entender de una forma más fácil. Lo cierto es que estos son los pequeños detalles que nos hacen más fácil nuestro día a día, pero si te gustaría conocer una herramienta de inteligencia artificial todo en uno, que te automatice por completo tu día a día, deberías de conocer a Genspar 3.0, la nueva versión de Genspar que lo convierte en un espacio de trabajo con agentes de inteligencia artificial unificado. Recientemente alcanzó una facturación anual de 200.000 millones de dólares en solo 11 meses, haciendo que en Genspar 3.0 sea posible contar con una suite completa de funcionalidades como su extensión de Chrome, desde donde cualquier página como esta, cuando le preguntas esta comparativa, ya me daría su respuesta teniendo en cuenta el contexto. E incluso construir flujos automatizados para interconectar cualquier tipo de aplicación. Le damos la necesidad y nos crearía todo ese flujo. Y esto no se queda aquí, ya que lanzaron Genspar Cloud Personal en sus planes premium que ejecuta tareas complejas en cualquier lugar. Incluso cuentan con Genspar Cloud Computer, un ordenador en la nube dedicado, listo para usarse por esta gente en un solo clic. Lo mejor, Genspar está ofreciendo el uso ilimitado de funcionalidades de chat e imagen con inteligencia artificial durante todo el 2026. Además, gracias a que Genspar son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te lo voy a dejar abajo en la descripción para que puedas probarlo por ti mismo. Otras funciones como diapositivas de inteligencia artificial y hojas de cálculo con IA también son muy útiles de probar. Así que si quieres descubrir más funciones por ti mismo, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y una vez sabemos esto, vayamos con el segundo caso de uso. Ahora estaremos utilizando Claude de una forma más seria y utilizando las funcionalidades que le hicieron popularizarse, ya que ahora estaremos haciendo uso de Cowork, una función agéntica que ya no solamente nos da respuestas como lo que hemos visto en el caso de uso anterior, sino que literalmente va a ser capaz de ejecutar cualquier tipo de tarea de inicio a fin, por muy compleja que parezca, y de una forma totalmente autónoma. Para ver esto me he vuelto a la plataforma de Claude, solo que ahora en lugar de utilizar chat vamos a irnos directamente al apartado de Cowork. Desde aquí nos vamos a encontrar con una interfaz similar pero con algunas diferencias, ya que entre otras cosas podríamos directamente programar tareas para que pueda hacer cualquier cosa que nosotros le pongamos en la instrucción, como por ejemplo revisar el Google Calendar para las reuniones que tengamos hoy y que resuma los correos no leídos para destacar lo más importante, y esto se puede poner en la frecuencia que nosotros queramos, y aunque tenga que hacer uso de otras plataformas, Claude se podría ocupar de todo esto. Y es que sí, una de las principales diferencias es su facilidad a la hora de conectarse con cualquier herramienta. Y para ver esto, fíjate que dentro del apartado Cowork, si yo clico en Nueva Tarea, desde aquí yo podría elegir una carpeta en la que quiero que me guarde todos los archivos que voy a trabajar. Para ello, yo voy a elegir una carpeta distinta y voy a crear una nueva llamada Publicaciones. La creo, la abro, permito siempre su acceso y ya teniéndola aquí seleccionada, ahora Claude va a ser capaz de poder manejar por completo tanto la creación de archivos, eliminación, moverlos o lo que necesitemos. Y si esto lo sumamos a que podemos clicar en el más y sumarle algún conector, que esto lo podemos ver desde el apartado de gestionar conectores, yo desde aquí clicando en el más y explorando todos los conectores, voy a poder ver que tenemos cientos de herramientas que va a poder manejar de forma oficial. Como por ejemplo la plataforma de Canva, que permite crear diseños y es muy utilizada por los materiales que podemos hacer tan visuales. Así que si yo desde Claude le diese al más, simplemente permitiendo que utilice mi cuenta, al haberlo autorizado y volviendo a Claude, pues ya así de fácil lo hubiéramos conectado para que pueda manejarlo por nosotros. En concreto va a tener acceso a todas estas herramientas que vas a poder ver su desglose, y si alguna tú no quisieras que tuviese acceso, lo vas a poder bloquear desde aquí. Sabiendo esto, yo voy a volver para atrás y ya teniendo en el apartado de conectores nuestra funcionalidad de Canvas, desde el apartado Pro le voy a pedir algo relativamente complejo. Para ello le voy a decir que coja el último vídeo de mi canal de YouTube
para que me cree un par de publicaciones visuales en LinkedIn y luego también una presentación con los puntos claves, también para hacer una publicación sobre el vídeo que he subido último en mi canal y que todo eso pues me lo cree de forma visual en Canvas. Y para hacer esto yo me voy a ir a este último vídeo que tengo en mi canal que, como puedes ver, tiene una duración de más de media hora, así que le voy a dar los 3 puntos, comparto, copio el enlace y desde Claude se lo voy a compartir. Con esto, clic en Vamos y ya Claude va a empezar a organizar ese objetivo que le hemos marcado. De hecho, nos dice que primero va a analizar el vídeo y tras empezar a analizar ya nos ha puesto por aquí una lista de tareas que va a seguir, desde obtener la transcripción hasta verificar la entrega de esos 3 diseños que le he pedido. También empieza a modificar en el contexto las diferentes herramientas que va a manejar, así que ahora simplemente le tenemos que permitir acceso a las herramientas que nos solicite y solo tendríamos que esperar. Y nada, un par de minutos más tarde ya tendríamos por aquí 4 alternativas para la primera publicación. También pasa lo mismo para esa segunda publicación, ya que si nos vamos abajo del todo nos estaría preguntando por cuál de las 4 opciones nos gusta más para que pueda ir aprendiendo el tipo de diseño que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, si yo clico en el diseño B de la primera opción, directamente me envía a un enlace de Canva que si lo abro, pues puede ver que esto estaría configurado dentro de mi Canvas y además por aquí tenemos un montón de detalles que nos lo ha añadido uno por uno esta inteligencia artificial de Claude, tanto con los textos, los logos, fondos y demás. Y con esto pues fíjate, ya no solamente no nos ha creado una simple imagen, sino que realmente ha hecho toda la configuración sobre la plataforma que le hemos dicho y además tampoco se ha remitido a ese objetivo final que le hemos dicho de un par de imágenes, sino que realmente por cada imagen nos ha hecho 4 opciones distintas para que podamos determinar el tipo de diseño que más nos gusta y que a futuro siempre siga esa misma línea. Además, si volvemos al chat, aparte de preguntarnos por cuál nos ha gustado más, fíjate que también al apartar la presentación nos habría generado todo lo que podría tener por completo. De hecho, si yo clico por aquí en generar diseño, ya por aquí me va a pegar un prompt con todo el detalle para cada una de estas diapositivas y si yo simplemente le diese desde aquí a enviar, lo empezaría a procesar nuevamente conectándose a Canva, ya que como podemos ver en el apartado derecho tendríamos en el contexto esta nueva herramienta de Canva junto a poner en progreso los 2 puntos que nos quedaban. Y nada, te diría que unos 20 segundos más tarde ya tendríamos por aquí toda la presentación completa y de hecho si hacemos scroll hacia abajo vamos a poder ver que nuevamente nos ha hecho diferentes opciones para determinar cuál nos gustaría y que realice todo el resto de diapositivas. Aquí de igual forma, si yo clico en alguna de las opciones directamente nos va a redirigir a Canvas en donde vas a poder ver que nos ha hecho todas las diapositivas por completo. Y es que ahora es tantas las cosas que podemos hacer y tenemos tantas oportunidades a nuestra mano que si te gustaría conocer todo de una forma estratégica debería conocer mi programa intensivo de inteligencia artificial. Desde aquí vas a tener una formación personalizada en donde vas a estar conmigo durante 2 meses por videollamada para que me puedas preguntar lo que necesites, ya sea durante la clase, al terminar o incluso con una sesión one-to-one. Y ten en cuenta que todos los materiales, grabaciones y recursos lo vas a tener disponible por siempre las 24/7. Además de poder tener una certificación nuestra, también podrás optar a otra certificación de 2 créditos por la Universidad Isabel I y desde la URL que te voy a dejar abajo en la descripción ten en cuenta que vas a poder ver todo el detalle de la información junto a lo que piensan los que ya son alumnos y dieron este primer paso. Esta será la última convocatoria y las plazas se cierran este mes. Vamos a subir el nivel con otro caso de uso más profesional para que puedas ver todas las capacidades que puedo hacer. Para hacer esto me he vuelto a Claude, le he dado acceso a otra carpeta vacía llamada clientes, ya que ahora sí que voy a necesitar que me cree un montón de documentos profesionales y que me lo almacene directamente ahí. Y para este segundo caso de uso voy a hacer un flujo de trabajo que nos suele llevar de 1 a 2 semanas en mi agencia de inteligencia artificial. Y es que ahora aprovechando de que tengo una plataforma que recoge todas las transcripciones y resúmenes de las reuniones que hacemos con nuestros clientes, en donde aparece toda la información y necesidades, le voy a pedir a Claude que se lo lea todo y que estratégicamente nos haga lo siguiente. Para ello, yo le voy a pedir que analice todas las transcripciones de las reuniones que hemos tenido con un cliente, que extraiga los problemas, objetivos y oportunidades reales de inteligencia artificial y automatización. Y con esto le voy a pedir una serie de entregables listos, como es un dashboard visual con los puntos clave, la propuesta, un roadmap en una tabla tipo Excel y un presupuesto detallado. Todo basándose en las conversaciones y que no haga nada de relleno.
Para hacer eso, ten en cuenta que yo ya lo he conectado previamente con una plataforma que utilizamos de gestor de tareas que se llama ClickUp, que tiene esta funcionalidad de entrar en una videollamada para sacar toda la transcripción, resúmenes y demás. Así que directamente con esto le voy a clicar en Vamos y en poquitos minutos más tarde y al primer intento, la verdad es que es sorprendente todo lo que ha hecho. Ya que no solamente ha sido capaz de meterse en la plataforma que teníamos, encontrar los documentos y extraer toda la información específicamente de un cliente, sino que también ha creado todos esos activos. Por un lado, un dashboard visual en HTML con los KPIs principales, otro en formato documento para la propuesta de servicio y luego un Excel en donde me ha unificado el roadmap y el presupuesto. Desde aquí, fíjate que ya incluso me estaría diciendo que podría abrir el HTML en Chrome y los dos documentos en Google Drive. Pero realmente, como nosotros hemos seleccionado una carpeta, fíjate que yo al abrir la carpeta de cliente me ha creado esto en la inteligencia artificial sin haberle dicho ningún tipo de formato ni nada. Así que vamos a ver primero el HTML y abriéndolo, la verdad es que ha detallado a la perfección todo lo que se ha hablado en las reuniones, teniendo aquí un desglose de los puntos claves en donde nos vamos a poder encontrar diferentes áreas de mejora detectadas, los objetivos estratégicos para este cliente, las oportunidades de inteligencia artificial y automatizaciones detectadas y terminando con un impacto estimado por cada una de las áreas y el desglose de todas las tareas que se están realizando de forma real con todo el desglose de la misma. Y junto a esto también tendríamos un documento con bastantes páginas y muy bien maquetado, pero que no voy a mostrar mucho por protección de datos, ya que realmente tiene un detalle de todo. Por último, también nos ha creado un roadmap en donde de una forma perfectamente maquetada nos estaría mostrando las tareas que se estarían realizando por fechas, junto a un presupuesto totalmente desglosado, esto es ficticio, que nos lo ha propuesto directamente Claude, y un resumen ejecutivo en la última pestaña con toda la información. Y es que con esto ya no estamos hablando de una herramienta que simplemente se conecta con una plataforma y puede configurar ciertas cosas, sino que va a ir un paso más allá dándonos diferentes opciones, páginas adicionales, como este resumen ejecutivo que ni siquiera le he pedido y realmente teniendo todo bastante aterrizado para que luego simplemente podamos revisar, partir de esa base y ser más ágiles con cualquier tarea en nuestro día a día. Saltando ahora con el cuarto caso de uso, estaremos viendo cómo también tenemos incluso otras herramientas terceras que incluso literalmente pueden manejar el navegador por nosotros. Y para poder hacer esto me voy a venir a esta funcionalidad de Claude en nuestro Google Chrome, por lo que voy a clicar en añadir a Chrome, añado esta extensión y clicando en añadir extensión, pues ya solamente tendríamos que autorizar el acceso y directamente entrando a mi Google Drive, en donde tengo un montón de documentos y meter en carpetas y todo con bastante margen de mejora en cuanto a orden, si yo clico aquí en la extensión que no hemos instalado, si le digo algo como por ejemplo que si me podría organizar por carpetas los archivos sueltos de mi Drive, desde aquí le voy a dar acceso a actuar sin preguntar, aunque tiene algo más de riesgo, va a ir más autónomo, voy a clicar en enviar y ya por aquí empezaría a leer la página y ya nos estaría diciendo todo lo que ha visto, teniendo por aquí más de 65 archivos sueltos y nos estaría proponiendo el orden que podríamos realizar, como cosas relacionadas con cursos y tutoriales, otros relacionados con los formularios, con análisis e informes y demás carpetas que yo la verdad es que no lo veo nada mal. Así que aquí le voy a decir que perfecto, que proceda y ya podemos ver ese halo de luz naranja dentro de nuestro navegador que haría referencia a que Claude ya estaría cogiendo el control de nuestro ordenador y fíjate cómo ha clicado en nueva carpeta y aquí no estaría seleccionando nada, la habría renombrado y ya se estaría yendo dentro de los archivos para ir moviendo todo sin que nosotros tengamos que tocar nada. Ahora nosotros directamente incluso nos podríamos ir y el agente estaría trabajando por nosotros. Además de esto, lo cierto es que los casos de uso son muy amplios. Como por ejemplo, estando en un documento vacío, le podríamos decir que nos haga un informe de todos los proyectos que nosotros tengamos, directamente estaría saltando en cada uno de ellos, extrayendo toda la información y en poco tiempo tendríamos todo ese informe semanal de la empresa que le hemos pedido. También incluso sobre algunas presentaciones en donde tengamos diferentes comentarios del equipo para hacer diferentes cambios, nosotros podríamos ir directamente a la gente, decirle que ejecute por nosotros todos los cambios solicitados y al enviarlo ya empezaría a aplicarlo en un tiempo récord. Yéndonos al quinto caso de uso, estaremos viendo cómo también vamos a poder controlar por completo todo lo relacionado con Claude y todas las capacidades que este tiene,
directamente desde nuestro smartphone. Para ello estaremos haciendo uso de una funcionalidad llamada Dispatch o envío, cosa que podremos hacer si tenemos instalado Cloud en nuestro ordenador y en nuestro móvil, ya sea Android o iPhone. Yo por aquí ya me la acabaría de instalar y fíjate que si desplazo hacia la izquierda tengo un apartado llamado envío. Le voy a dar un clic y ya con esto pues me va a dejar emparejarlo con mi ordenador, por lo que clico en emparejar con tu ordenador. Desde mi ordenador, tal y como me pedía, clico en el apartado de Dispatch, le doy a comenzar y le voy a decir que ya he iniciado sesión en mi teléfono. Desde aquí podríamos hacer algunas configuraciones, como concederle a Cloud acceso a nuestros archivos, que mantenga el equipo siempre encendido para evitar ninguna suspensión. Esto sobre todo es muy útil si no vamos a salir un momento, pero tenemos que seguir trabajando con algo. También podríamos darle la capacidad de la extensión que hemos visto de Google Chrome, permitir que incluso controle nuestro propio ordenador. Aquí lo voy a habilitar y con esto le voy a dar a finalizar configuración. Al hacer esto, fíjate que en mi pantalla del ordenador me aparece esto, pero si volvemos a la pantalla de mi teléfono, nos aparece exactamente lo mismo. Así que si yo ahora desde aquí le digo algo como por ejemplo, oye mira, me gustaría que me dijeses las 3 últimas novedades que haya sacado la compañía Anthropic. Todo esto unifícamelo en un pequeño documento con ese resumen y que ese documento pues esté en mi carpeta de descarga. Ya tenido esa transcripción, le doy a enviar y fíjate como en mi dispositivo ya lo estaría procesando buscando esas últimas novedades, pero si nos volvemos a la pantalla del ordenador estaría pasando exactamente lo mismo. Por lo que aquí estaríamos controlando todo como si fuera algo similar a un walkie-talkie. Y nada, poquito más tarde ya tendría por aquí la respuesta, en donde diría sus últimas novedades como Cloud Mythos, Anthropic Institute y la ronda de financiación que han conseguido de 30.000 millones. Aquí de hecho ya nos dice por abajo que lo tenemos directamente en nuestra carpeta de descargas, cosa que pasa exactamente igual en el ordenador. Y al abrir la carpeta de descarga, fíjate cómo por aquí tenemos un nuevo documento llamado Novedades Anthropic, así que lo voy a previsualizar. Y por aquí pues podemos ver todo ese desglose de las 3 noticias que le hemos pedido. Y con esto ya no solamente hablamos de interconectarnos con internet o herramientas terceras, sino que literalmente todo el flujo de trabajo lo vamos a poder hacer desde donde necesitemos. Quizás estemos de viaje y solamente tengamos acceso al móvil, pues con este tipo de funcionalidades podemos seguir trabajando sin bajar el ritmo. Yendo con el penúltimo caso de uso, estaremos viendo cómo incluso podemos exportar cualquier memoria que hayamos trabajado en otra inteligencia artificial, como podría ser Gemini o ChatGPT, para que realmente Cloud tenga en cuenta todo ese histórico que ya le hemos enseñado a otra plataforma. Y es que, volviendo a Cloud, fíjate que abajo a la izquierda, dentro del apartado de ajustes, si clicamos en capacidades, nosotros tenemos una memoria directamente en esta plataforma, pero también podemos importar la de otra herramienta. Para ello, si nosotros clicamos en empezar importación, fíjate que nos da directamente un prompt en todo detalle para que cuando nosotros lo peguemos en cualquier otro LLM que utilicemos, como por ejemplo aquí en ChatGPT, al yo clicar en enviar, ya esto va a extraer en todo detalle toda la memoria que tenía directamente en mi otra cuenta y al copiarlo y pegarlo directamente aquí, pues ya lo tendríamos todo importado. Antes de saltar con el último caso de uso, vamos a estar viendo cómo podemos desbloquear algunas de estas funcionalidades premium de forma gratuita. Para ello, antes de ver cómo podemos sustituirlo con otras herramientas, ten en cuenta que es muy importante saber compaginar la plataforma de Cloud con otras herramientas terceras como ChatGPT. Tal y como estamos viendo en estos casos de usos, es muy potente y también, como muestran los rankings, está en el top número 1 para hacer este tipo de tareas. Pero no todas las iteraciones son necesarias hacerlas en este modelo. Probablemente de 10 mensajes que vayamos a enviar a la IA, tan solo 1 o 2 requerimos el modelo más potente. Por lo que aquí, para optimizar tokens, lo ideal sería utilizar otras herramientas como ChatGPT para ese apartado más estratégico y de diálogo, y luego Cloud para todo ese apartado más de ejecución y automatización. Dicho esto, vamos a ver también cómo podemos interconectar diferentes funcionalidades desde el plan gratuito para poder simular estas funciones avanzadas, ya que como en la versión gratuita no tenemos ni la opción de cowork ni la de código, que estaremos viendo en el último caso de uso, dentro del apartado chat sí que podemos añadir diferentes conectores. Y si nos vamos al apartado de gestionar conectores,
al nosotros ordenarlos por los más populares, sí que podemos ver por aquí conectores que permiten el hecho de que Claude maneje todo nuestro ordenador para esas carpetas que le demos acceso y también todo el navegador como hemos visto anteriormente, por lo que teniendo estos dos conectores seleccionados desde el apartado chat también vamos a poder hacer gran parte de este tipo de tareas. Adicionalmente, su modo más avanzado sería el de Claude Code, plataforma que tendría todas estas funcionalidades y más que hemos visto de una forma desbloqueada y también lo podemos utilizar gratuitamente, y aquí tenemos diferentes formas. Una de ellas sería instalando Claude Code directamente abriendo nuestro terminal, en este caso yo estoy utilizando Antigravity para poder visualizar todos los archivos, desde aquí pegando este comando que también te lo voy a dejar en un documento abajo en la descripción y dándole un intro para enviar, aquí ya lo empezaría a ejecutar. Ten en cuenta que este comando sería solo para Mac y Linux, el de Windows también te lo voy a dejar en el documento, y ya teniéndolo por aquí instalado, todo lo que tendríamos que hacer desde el proyecto sería clicar en añadir archivo, pegamos este nombre que también te voy a dejar en el documento, le damos un intro y dentro de este archivo pegaríamos esto que también tendrá el documento. Desde aquí solamente tendríamos que sustituir por la clave API que nosotros saquemos de OpenRouter. Esta ten en cuenta que es una plataforma que también te deja utilizar LLMs vía API de forma gratuita, así que al iniciar sesión tienes que clicar en Get API Key, le das a crear una, yo aquí le voy a poner de nombre Claude, le doy a crear, por lo que ahora copiando esta clave API y sustituyéndolo aquí donde pone clave API, ya simplemente tenemos que seleccionar aquí el modelo que queremos utilizar. Y aquí lo bueno es que en OpenRouter, si nosotros escribimos la palabra free, vamos a encontrarnos todos estos modelos que podemos utilizar de una forma gratuita. Yo aquí de hecho voy a estar utilizando este llamado Free Model OpenRouter, así que voy a copiar este identificador de aquí, lo pegaría por aquí, guardo, y si yo ahora nuevamente desde el terminal escribo la palabra de Claude, le confirmo de que sí quiero utilizar esta clave API externa, y ya al iniciarlo pues podemos ver cómo Claude Code se estaría ejecutando directamente desde OpenRouter APIs que estaríamos utilizando de forma gratuita. Otra de las formas con las que vamos a poder utilizarla de forma gratuita sería directamente ejecutándolo desde Ollama. Aunque de esto te voy a mencionar luego cómo lo podemos hacer cuando terminemos con el séptimo y último caso de uso. En donde estaremos viendo cómo directamente desde Claude Code podemos incluso deslimitar esas pequeñas barreras que tiene Anthropic, como por ejemplo la posibilidad de crear vídeos por inteligencia artificial. Y para poder hacer esto, volviéndome a la plataforma de Claude, fíjate que si me voy al apartado de código, desde aquí vamos a tener una interfaz similar, solo que ahora, aparte de poder ejecutar automatizaciones e interconectarse con herramientas, va a poder programar por nosotros cualquier tipo de código. Así que para ello yo voy a estar utilizando esta plataforma de aquí que te permite vía código crear vídeos y animaciones mediante código como las que estás viendo por aquí. Hasta hace poco esta era una herramienta muy técnica, ya que si querías hacer esto a código pues tenías que saber programar. Pero ahora esta propia plataforma ha sacado una integración con Claude Code, por lo que voy a copiar la URL de esta página y en el apartado prompt junto a la URL le he dicho que le he dejado el enlace para poder instalar Remotion. Pero además de esto le voy a hacer otra segunda tarea con el mismo prompt en donde le voy a pedir que me cree un vídeo muy visual, que esté lleno de animaciones, que no sea tanto como un vídeo presentación y que se base en mi academia de inteligencia artificial. Le he pasado la URL, le voy a dar a enviar y unos minutos más tarde y al primer intento me estaría extrayendo por aquí todos los colores corporativos de marca que ha extraído la página web, frases que nos aparecen nada más entrar como no sigas el cambio, sé parte de él, los diferentes programas que ofrecemos, y si hago scroll hacia abajo pues vamos a poder ver cómo no solamente ha hecho la instalación por completo de esta funcionalidad, sino que también nos ha creado un pequeño vídeo que si lo abro pues puedo ver cómo me ha configurado a código estas diferentes escenas de aquí. Y si le doy al play puedo ver cómo ha creado esa palabra de Academia Artificial, que esto lo podríamos sustituir con el logo, luego esa frase de no sigas el cambio, sé parte de él, con todas esas animaciones y colores corporativos, luego nos pondría todo lo relacionado con el programa intensivo de inteligencia artificial que te decía antes, con las características principales, los diferentes expertos que tenemos, que en este caso serían estos tres, que estaría perfectamente cogido, y por último pues tendríamos esta animación de cierre con este estilo de vídeo que nos ha creado directamente a código. Sobre esta función de OpenCloud, ten en cuenta que por aquí ya tengo un vídeo donde hablaba en todo detalle de cómo podemos utilizarlo gratuitamente a través de Ollama e incluso utilizando modelos de inteligencia artificial que tengamos instalados local para hacer uso de sus funciones premium. Como estamos viendo, estamos entrando en una etapa en donde la IA ya no solo responde, sino que trabaja contigo, automatiza y amplifica lo que eres capaz de hacer. El mejor momento para aplicar esto fue hace unos días cuando salió esto, pero el segundo mejor momento es hoy.